Somalíes estafaron a ese estado por miles de millones de dólares, miles de millones cada año. Abran la puerta, abran la puerta. El secretario de Trabajo está enviando funcionarios federales a Minnesota para investigar las crecientes preocupaciones sobre un fraude generalizado. No los quiero en nuestro país, seré honesto contigo. Alguien dirá, eso no es políticamente correcto, no me importa. No los quiero en nuestro país. A las 4:30 y 2 de la madrugada, agentes federales destrozaron la puerta principal de una mansión valorada en $2 millones a orillas del lago Minnetonka, Minnesota. Dentro encontrarían el centro neurálgico de la conspiración de fraude financiero más grande en la historia de Estados Unidos. 19. $4.000 millones robados, blanqueados y convertidos en un arma. Y el nombre, en el centro de todo, el senador estatal Dair Hassan, un político nacido en Somalia que convirtió el sueño americano en un imperio criminal que se extendía desde las gélidas calles de Minneapolis hasta el ardiente polvo de Mogadiscio, desde las bóvedas de Dubái hasta los túneles bajo la frontera mexicana. Esta mañana, ese imperio caería. Bienvenido a Fronteras sin Filtros, donde desvelamos las verdades ocultas detrás de las noticias más impactantes. Te revelaremos cómo un sistema diseñado para la compasión fue convertido en un arma, con consecuencias que aún resuenan hoy. La temperatura marcaba negativo 28 grados Celsius. La sensación térmica la hacía sentir cercana a los negativo 43 grados Celsius. El tipo de frío que convierte el aliento en cristales de hielo antes de que toquen el suelo. El tipo de frío que mantiene a toda persona sensata encerrada en casa, acurrucada bajo mantas esperando el amanecer. Pero el amanecer no llegaría pacíficamente hoy. Minneapolis, Minnesota, 4:30 y 2 de la madrugada. 67 agentes federales emergieron de la oscuridad como sombras. FBI, ICE, DEA, DHS, Inspector General, Investigación Criminal del IRS. Se movían en formaciones sincronizadas. Unidades tácticas de 3 hombres con armas en alto. Miras infrarrojas que cortaban líneas rojas a través de la niebla helada que cubría las calles. Sin sirenas, sin luces intermitentes. Solo el suave crujido de las botas sobre el hielo negro y el clic metálico de las herramientas de irrupción al encajar en su posición. El barrio de Cedar Riverside, que los lugareños llaman Pequeña Mogadiscio, permanecía en silencio bajo un cielo púrpura magullado. Los edificios se alzaban como lápidas, escaparates cerrados, intersecciones vacías. El distrito parecía abandonado, pero no lo estaba. Detrás de cada ventana oscura, la gente observaba, esperaba, sabían que algo se avecinaba. Siempre se sabe cuando los lobos están al acecho. El equipo principal se apiló frente a un centro comunitario de 5 pisos en Cedar Avenue. La fachada del edificio estaba decorada con coloridos murales que representaban la cultura somalí, la unidad, la esperanza. El letrero sobre la entrada decía: Cedar Unity Resource Foundation, sirviendo a nuestra comunidad desde 2017. Un agente levantó un ariete. 2 respiraciones. Luego, la puerta explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Las granadas aturdidoras detonaron rápidamente. En Minneapolis hasta ahora hemos sacado de las calles a cientos de criminales que eran peligrosos para la sociedad y peligrosos para esa comunidad. Por favor, abran la puerta. Los gritos resonaban. Las operaciones continúan sin cesar aquí en Minneapolis. Varios criminales extranjeros indocumentados han sido retirados de las calles una vez más en las últimas 24 horas. Repito, eso es lo que estamos aquí para hacer y no nos dejaremos disuadir. Vamos a sacar a estos criminales extranjeros indocumentados de las calles y hacer de Estados Unidos un lugar más seguro. Hacer de Minneapolis un lugar más seguro de nuevo. Por eso estamos aquí. Los allanamientos golpearon 9 ubicaciones simultáneamente en el área metropolitana de las ciudades gemelas. Mientras el equipo principal registraba la Cedar Unity Resource Foundation, una segunda fuerza de asalto irrumpió en un almacén convertido en Burnsville, a 37 kilómetros al sur. Un tercer equipo descendió sobre un grupo de clínicas de bienestar dispersas por el sur de Minneapolis y St. Paul, y un cuarto aseguró una lujosa mansión en Wayzata, con un muelle privado y helipuerto. Un quinto asaltó un depósito de camiones cerca de la frontera canadiense en Roseau. Un sexto golpeó un negocio de transferencia de dinero en el corazón del centro de Minneapolis. Un séptimo rodeó un centro de distribución de comestibles halal en Richfield. Un octavo se movió hacia una empresa de consultoría de software en Bloomington. Un noveno selló una propiedad frente al río Mississippi valorada en $4.
$7 millones, adquirida completamente en efectivo a través de una corporación fantasma registrada en Djibouti. Dentro de la Cedar Unity Resource Foundation, los agentes descubrieron la sala de conteo. Estaba escondida detrás de una pared falsa en lo que se suponía que era un espacio de conferencias utilizado para clases de inglés como segundo idioma y talleres de ciudadanía. La pared se abrió con bisagras hidráulicas, y dentro, 6 máquinas industriales para contar dinero zumbaban sobre una mesa de roble pulido. Ladrillos de billetes de $100 empaquetados al vacío, apilados del suelo al techo como si fueran mampostería. El aire olía a tinta y papel viejo. La estimación conservadora en el lugar, 14. $3 millones en efectivo. Pero el dinero no era la noticia más impactante. Montado en la pared, donde se esperaría un calendario comunitario o un tablón de anuncios cubierto de volantes, había algo completamente diferente. Un enorme diagrama de flujo laminado, 34 organizaciones sin fines de lucro diferentes, cada una conectada por líneas rojas a cuentas bancarias offshore en Dubái, Nairobi, Estambul y Ciudad de México. Empresas fantasmas superpuestas a entidades fantasma, superpuestas a organizaciones benéficas falsas. En el centro de la red, un único nombre: Horizon Global Development, LLC. Dirección registrada: un buzón de correos en Dubái. El único firmante autorizado: el senador estatal Dair Hassan. Uno de los agentes tomó una foto, no dijo nada. No necesitaba hacerlo, todos sabían lo que estaban viendo. Esto no era corrupción, esto era colusión a nivel de mando. En el almacén de Burnsville, la unidad de respuesta especial de la DEA irrumpió en las puertas del muelle de carga exactamente a las 4:41 de la mañana. Desde enero, el Departamento de Seguridad Nacional ha arrestado a más de 480,000 extranjeros criminales indocumentados. El 70% de esos individuos tienen cargos criminales o han sido condenados. Adelante, abran la puerta. Abran la puerta. Esperaban encontrar palés de arroz, productos enlatados, suministros médicos, envíos estándar de ayuda humanitaria destinados a comunidades de refugiados. Lo que encontraron en su lugar hizo que 3 agentes veteranos salieran inmediatamente a vomitar. El hedor químico era abrumador. Los ojos ardían, las gargantas se cerraban, el aire sabía a metal y muerte. Esto no era un centro de distribución de alimentos. Esto era un superlaboratorio de fentanilo disfrazado de almacén de caridad. Dentro, sacos de arpillera etiquetados como USA ID. Suministros de ayuda de emergencia estaban apilados a 6 metros de altura. Los agentes abrieron uno. No había arroz, ni frijoles. En su lugar, ladrillos sellados al vacío de polvo de fentanilo puro. Algunos ladrillos llevaban el sello del escorpión del cartel de Sinaloa. Otros tenían marcas vinculadas a operaciones del CJNG de Jalisco. Otros, aún, mostraban símbolos que los investigadores ni siquiera reconocían todavía. Nuevos actores, nuevas rutas, nuevas amenazas. Recuento preliminar: 940 kilogramos de fentanilo. Valor en la calle: aproximadamente $423 millones. Veneno suficiente para matar a 470 millones de personas. Un agente, un veterano de 15 años de la DEA llamado Torres, se paró en medio del almacén mirando la montaña de muerte y murmuró una sola frase que más tarde aparecería en el informe oficial: esta es la incautación de fentanilo más grande en la historia del Medio Oeste, pero apenas estaban empezando. En una habitación trasera con temperatura controlada, los agentes descubrieron prensas de pastillas industriales, las que se usan para fabricar pastillas recetadas falsificadas. Pilas de moldes diseñados para replicar Percocet, Xanax, Adderall. Junto a las prensas, 1 millón de pastillas de fentanilo terminadas, empaquetadas en botellas con etiquetas de farmacia falsas, listas para su distribución. Y en la esquina, detrás de una puerta de acero asegurada con un candado biométrico, encontraron a los trabajadores 43 personas, hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los 19 y los 52 años, apiñadas en un almacén sin ventilación que apestaba a sudor y miedo. Sin ventanas, sin ventilación, un único inodoro en la esquina, colchonetas para dormir sobre el hormigón. La mayoría estaban desnutridos. Varios tenían quemaduras químicas en las manos y los brazos por manipular polvo de fentanilo sin equipo de protección. Estos no eran empleados, eran víctimas de trata de personas. Una mujer, apenas consciente, le susurró a un agente en un inglés entrecortado: nos prometieron trabajos.
Nos prometieron América. Lo que obtuvieron en su lugar fue esclavitud. Necesitamos hacer una pausa aquí y retroceder, porque para entender cómo se construyó este imperio es necesario entender al hombre que lo edificó. El senador estatal Dahir Hassan, nacido en Mogadiscio en 1984, huyó de la guerra civil somalí a los 9 años como refugiado, llegando a Minneapolis con su madre, 2 hermanas y una única maleta que contenía todo lo que poseía. Una clásica historia de sueño americano, de esas que se cuentan en recaudaciones de fondos y mítines de campaña. Se graduó con honores de la Universidad de Minnesota, obtuvo un título en Derecho, fundó 5 organizaciones sin fines de lucro dedicadas al reasentamiento de refugiados, capacitación laboral y asistencia comunitaria. A los 31 años, ganó un escaño en el Senado del estado de Minnesota. El somalí estadounidense más joven en ser elegido para un cargo estatal. Un símbolo de resiliencia, una voz para los que no tienen voz. Daba discursos sobre la justicia, sobre la oportunidad, sobre la promesa de Estados Unidos. Y detrás de cada discurso, detrás de cada conferencia de prensa, detrás de cada sesión de fotos con familias sonrientes, estaba construyendo algo más. Una máquina de fraude tan sofisticada, tan automatizada y tan profundamente arraigada en la infraestructura política y burocrática de Minnesota que operó a plena vista durante 7 años sin que nadie la detuviera. Porque ¿quién se atrevería a cuestionar a un defensor de los refugiados? ¿Quién se arriesgaría a ser llamado racista por preguntar a dónde iba el dinero? El silencio, al parecer, es la moneda más valiosa en Estados Unidos. Y el senador Dahir Hassan compró silencio por camiones. 7:03 de la mañana. Laboratorio de ciberforense del FBI, Quantico, Virginia. 3 discos duros, cifrados, recuperados de la propiedad privada del senador Hassan, fueron montados en un sistema de análisis aislado. El cifrado era de grado militar, comprado a un excontratista de la NSA que actualmente cumple 12 años de prisión federal por vender herramientas cibernéticas clasificadas a gobiernos extranjeros. Los analistas tardaron 4 horas en descifrar el primer disco. Lo que encontraron llenaría eventualmente 400 páginas de acusaciones federales. La operación tenía un nombre en clave, Proyecto Sahel. El diagrama de red se extendía por 8 monitores. Empresas fantasma, corporaciones fantasma, organizaciones benéficas falsas, clínicas fantasmas, empresas de consultoría ficticias, dinero, fluyendo en bucles tan complejos que parecían arte abstracto. Pero, si se elimina la complejidad, el mecanismo central era brutalmente simple. Paso 1. Adquirir identidades robadas. La red del senador Hassan compró la información personal de aproximadamente 143,000 inmigrantes somalíes de mercados de la dark web y funcionarios de inmigración corruptos. Números de seguridad social, fechas de nacimiento, direcciones, documentos de inmigración, todo lo necesario para crear pacientes fantasma que existían en papel pero en ningún otro lugar. Paso 2. Crear clínicas fantasma. Se establecieron 29 centros de bienestar, instalaciones de salud mental y programas de asistencia a refugiados en Minnesota, Wisconsin e Iowa. Tenían direcciones, tenían sitios web, tenían folletos, tenían licencias estatales, pero no tenían pacientes reales, ni personal real ni servicios reales, solo códigos de facturación. Paso 3. Automatizar el fraude. Software personalizado, diseñado por un equipo de programadores en Nairobi, y operado desde servidores ocultos en el sótano de la Cedar Unity Resource Foundation, generaba miles de reclamaciones fraudulentas de Medicaid y asistencia social cada día. Paciente A recibe asesoramiento sobre trauma, $620. Paciente B recibe terapia para el autismo, $340. Paciente C recibe asistencia para vivienda, $890. Paciente D recibe tratamiento para adicciones, $150. Las reclamaciones se aleatorizaban para evitar la detección de patrones. El proceso de aprobación era automático y los pagos fluían como un reloj. Paso 4. Blanquear el dinero. Los fondos se movían de las cuentas del estado de Minnesota a las clínicas fantasma, de las clínicas a patrocinadores fiscales, de los patrocinadores a empresas fantasma en Nevada, Delaware y Wyoming, de las empresas fantasma a cuentas offshore en Dubái, Nairobi, Estambul y Ciudad de México. De esas cuentas a billeteras de criptomonedas, de las billeteras a compras de bienes raíces, artículos de lujo e inversiones de carteles. Paso 5.
reinvertir en el imperio. Según los archivos cifrados, aproximadamente el 68% de los fondos robados se canalizaron hacia 3 empresas. La primera, influencia política, contribuciones de campaña a legisladores estatales, honorarios de consultoría a burócratas, pagos a periodistas que escribirían perfiles elogiosos y atacarían a cualquiera que hiciera preguntas, donaciones a grupos de defensa que gritarían racismo e islamofobia si alguien escudriñaba la operación. La segunda, propiedades inmobiliarias en Minnesota, Wisconsin, Iowa, Nebraska y las Dakotas. Hoteles, complejos de apartamentos, centros comerciales, gasolineras, todos comprados a través de empresas fachada, todos generando ingresos, todos proporcionando cobertura para el lavado de dinero. La tercera, narcóticos. El senador Dair Hassan, el símbolo de la esperanza, el defensor de los refugiados, el hombre que daba discursos sobre la justicia, se había convertido en un importante socio financiero en la red de distribución de fentanilo del cártel de Sinaloa. La conexión entre Minneapolis y Sinaloa parece imposible hasta que se entiende la logística. El cártel de Sinaloa tenía un problema. Podían fabricar fentanilo en cantidades virtualmente ilimitadas en laboratorios en todo México, pero la distribución en el corazón de Estados Unidos se estaba volviendo difícil. La vigilancia fronteriza se había endurecido bajo presión. Las rutas de contrabando tradicionales a través de Texas, Arizona y California estaban bajo constante vigilancia federal. Necesitaban nuevas vías, nuevos socios, nueva cobertura. El senador Hassan proporcionó las 3. El acuerdo, reconstruido a partir de comunicaciones incautadas, registros financieros y testimonios de informantes, funcionaba así. Fase 1. Los fondos de asistencia social robados se transferían a cuentas en Dubái y se convertían en criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, Monero, imposibles de rastrear, instantáneas y globales. Fase 2. Las criptomonedas se transferían a billeteras controladas por el cartel, operadas por corredores financieros en la Ciudad de México y Guadalajara. Fase 3. El cartel utilizaba los fondos para comprar productos químicos precursores de proveedores en China e India. Los productos químicos se enviaban a puertos mexicanos con manifiestos falsificados. Fase 4. Los productos químicos llegaban a los laboratorios del cartel en Culiacán y Tijuana, donde se sintetizaban en polvo de fentanilo puro y se prensaban en pastillas falsificadas. Fase 5. El producto terminado se cargaba en camiones marcados, como envíos de ayuda humanitaria, destinados a comunidades de refugiados somalíes en Minnesota. Los camiones llevaban documentos falsificados de organizaciones benéficas ficticias. El manifiesto listaba arroz, frijoles, suministros médicos, ropa. Lo que realmente llevaban era la muerte. Porque aquí está la genialidad del asunto. Los camiones de ayuda humanitaria reciben procesamiento prioritario en los puntos de control fronterizos de Estados Unidos. Rara vez son inspeccionados. ¿Quién sospecharía que trabajadores de caridad contrabandean veneno? Y los camiones cruzaban por los puertos de entrada de Laredo, El Paso y San Diego. Los inspectores los dejaban pasar. Los conductores, muchos de ellos, sin saber lo que transportaban, entregaban los envíos al almacén de Burnsville. Desde allí, el fentanilo se reenvasaba y distribuía a través de una red de tiendas de conveniencia, negocios de transferencia de dinero, tiendas de comestibles halal y pequeños restaurantes propiedad de empresas fantasma conectadas a la red del senador Hassan. Los ingresos fluían de vuelta a los mismos circuitos financieros. Más fraude, más drogas, más corrupción, un bucle cerrado, una máquina de movimiento perpetuo de crimen. Y operó durante casi 7 años sin que nadie lo detuviera. 8:47 de la mañana. Wayzata, Minnesota. El sol se alzaba sobre el lago Minnetonka, pintando la superficie helada en tonos dorados y carmesí. Y sería hermoso si no fuera por el helicóptero Black Hawk que sobrevolaba y los vehículos blindados del FBI bloqueando la entrada privada de una propiedad cerrada frente al lago. El senador estatal, Dair Hassan, abrió la puerta con un traje azul marino a medida. Sostenía una taza de café turco. Miró a los agentes con la expresión tranquila y medida de un hombre que se había preparado para este momento. Sin sorpresa, sin pánico, solo fría. El agente principal levantó una orden. Senador Hassan está bajo arresto. 83 cargos por delitos graves: crimen organizado, fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración para distribuir sustancias controladas, trata de personas, trabajo forzado, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, soborno de funcionarios públicos, robo de identidad, fraude migratorio. Hassan dejó la taza de café sobre una mesa de mármol y dijo 5 palabras. Quiero que mi abogado esté presente. Luego, silencio. Lo sacaron esposado.
Los helicópteros de noticias capturaron cada segundo. La imagen dominaría cada pantalla en Estados Unidos en 30 minutos. La historia de éxito de un refugiado. La estrella política en ascenso. La voz de los marginados caminando hacia un vehículo federal con esposas de acero y su traje de $4,000 atrapando la luz de la mañana. Pero Hassan era solo un nodo en una red mucho más grande, y la red estaba a punto de enfrentar un desmantelamiento coordinado a nivel nacional como nunca antes se había visto en el Medio Oeste. El senador Hassan no construyó su imperio solo. Tuvo ayuda de personas que juraron proteger al público. El análisis de los servidores incautados, las comunicaciones cifradas y los registros bancarios reveló una red secundaria que operaba dentro del gobierno estatal de Minnesota, las fuerzas del orden y el poder judicial. 17 agentes de policía en Minneapolis, St. Paul y Bloomington habían estado recibiendo pagos mensuales que promediaban los $12,000 cada uno. A cambio, proporcionaban advertencias anticipadas de investigaciones, falsificaban los registros de patrulla para encubrir envíos de drogas y aseguraban que ciertos barrios nunca fueran investigados. Un agente, un veterano de 15 años llamado Greg Paulson, había recibido más de $840,000 desde 2019. Su trabajo: monitorear las solicitudes de escuchas telefónicas federales y alertar a la red si se planeaba alguna operación de vigilancia. 9 auditores estatales de bienestar social habían estado recibiendo bonificaciones trimestrales disfrazadas de honorarios de consultoría. Su papel: aprobar reclamaciones fraudulentas de Medicaid sin cuestionar y enterrar cualquier señal de alerta planteada por los sistemas automatizados de detección de fraude. 4 jueces de condado habían recibido importantes contribuciones de campaña de donantes afiliados a Hassan. Los registros judiciales mostraban un patrón perturbador. Los casos que involucraban a miembros de la red eran consistentemente desestimados, retrasados o resueltos con sanciones mínimas. Sus cargos por drogas desaparecían. Los casos de fraude se estancaban. Los testigos de repente se negaban a testificar. 6 legisladores estatales, 3 demócratas y 3 republicanos habían estado recibiendo pagos a través de acuerdos de consultoría falsos y empresas fantasma. Su trabajo: bloquear cualquier legislación que aumentara la supervisión de los programas de bienestar social, la financiación de la asistencia a refugiados o los requisitos de transparencia de las organizaciones sin fines de lucro. Y en la cima de esta pirámide de corrupción se encontraba un hombre que enviaría ondas de choque por todo el estado: el fiscal general Marcus Doherty. Según mensajes cifrados recuperados de los dispositivos personales del senador Hassan, el fiscal general Doherty había estado recibiendo pagos mensuales de $75,000 durante los últimos 4 años. Su papel era simple: asegurar que ninguna investigación a nivel estatal ganara tracción. Si los investigadores federales se acercaban, era para proporcionar una advertencia anticipada. Si surgían denunciantes, desacreditarlos. Si los periodistas hacían preguntas, amenazar con acciones legales. Doherty fue arrestado en su oficina en el centro de St. Paul a las 11:30 y 2 de la mañana. Estaba en medio de una conferencia de prensa sobre integridad pública. La ironía no pasó desapercibida para nadie. 3 de la tarde. Oficina de campo del FBI, Brooklyn Center, Minnesota. La agente especial Reyes se paró frente a una pared de monitores que mostraban el alcance total de la Operación Velo del Norte. Los números eran asombrosos. 19. $4,000 millones en fraude de asistencia social durante 7 años. Ese es el titular. Eso es lo que dominaría cada ciclo de noticias durante meses. Pero Reyes sabía que el costo real no podía medirse en dólares. El fentanilo, distribuido a través de esta red, mató a aproximadamente 6,800 estadounidenses, en su mayoría jóvenes que pensaban que estaban comprando analgésicos recetados, y en su lugar obtuvieron veneno prensado en pastillas. Las muertes por sobredosis en Minnesota, Wisconsin e Iowa se dispararon durante el periodo exacto en que la red de distribución estaba operando. Pequeñas ciudades, barrios suburbanos, campus universitarios, comunidades enteras devastadas. La operación de trata de personas destruyó aproximadamente 2,400 vidas. Personas que vinieron a Estados Unidos buscando libertad y seguridad. Personas a las que se les prometieron trabajos, vivienda, un camino hacia la ciudadanía.
Lo que obtuvieron en su lugar fue trabajo forzado, explotación sexual y amenazas de violencia si hablaban. La corrupción erosionó la confianza pública en cada institución diseñada para proteger a los vulnerables. Cada programa legítimo de asistencia a refugiados ahora está bajo sospecha. Cada trabajador social honesto enfrenta un escrutinio adicional. Cada solicitante de asilo genuino se enfrenta a un sistema endurecido por la traición. Y las repercusiones políticas apenas están comenzando. 6 de la tarde. La Casa Blanca, Washington, D.C. El presidente se dirigió a la nación desde la oficina Oval. Hoy, las fuerzas del orden federales ejecutaron el desmantelamiento coordinado más grande de una red criminal transnacional en la historia de Estados Unidos. Lo que descubrimos no es solo fraude, es traición. Traición a los contribuyentes, traición a los refugiados, traición a cada estadounidense que cree en la promesa de este país 19, 4.000 millones de dólares robados, blanqueados, utilizados para financiar carteles de drogas, trata de personas y corrupción política en los niveles más altos. Esta operación demuestra lo que hemos estado advirtiendo durante años. Nuestros sistemas están siendo explotados, no por las personas vulnerables a las que intentamos ayudar, sino por criminales que se esconden detrás de ellos, que usan la compasión como escudo, que convierten la generosidad en un arma. Hoy eso termina. Anunció cambios de política inmediatos, una mayor verificación para todas las organizaciones de asistencia a refugiados, auditorías forenses obligatorias de los programas estatales de bienestar social, mayor financiación para los sistemas de detección de fraude, un grupo de trabajo federal para investigar la corrupción dentro de los gobiernos estatales, una supervisión más estricta de las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales. La respuesta fue inmediata y dividida. Algunos elogiaron la represión como algo largamente esperado. Otros advirtieron sobre una reacción violenta contra las comunidades inmigrantes que no tuvieron nada que ver con el fraude. Los líderes comunitarios en Minneapolis celebraron conferencias de prensa. Algunos expresaron conmoción e ira. Otros insistieron en que la operación era políticamente motivada. Otros aún pidieron unidad y un compromiso para reconstruir la confianza. Pero una cosa era cierta, nada volvería a ser igual. La historia no termina con los arrestos. En las semanas posteriores a la Operación Velo del Norte, los investigadores continuaron desentrañando el alcance total de la conspiración. Descubrieron que la red se extendía mucho más allá de Minnesota. Empresas fantasma en 17 pascalices, propiedades inmobiliarias valoradas en más de 940 millones de dólares, billeteras de criptomonedas que contenían aproximadamente 2.000 millones de dólares, cuentas bancarias en Dubái, Nairobi, Estambul, Beirut y las Islas Caimán. Descubrieron conexiones con otras operaciones de carteles, no solo Sinaloa, sino también el cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, y sindicatos criminales somalíes emergentes que operaban en África Oriental, Europa y Oriente Medio. Descubrieron que la red del senador Hassan había estado coordinando con redes internacionales de tráfico de personas, moviendo gente de Somalia, Eritrea, Sudán y Yemen a través de Libia, cruzando el Mediterráneo a través de Centroamérica y finalmente a Estados Unidos, cobrando a cada víctima entre $40,000 y $90,000 dólares por el pasaje. Descubrieron pruebas de lavado de dinero a través de subvenciones de energía verde, donde empresas falsas de instalación de paneles solares recibieron millones en subsidios federales y canalizaron el dinero a cuentas de carteles. Descubrieron registros falsificados en estaciones de control fronterizo, donde se sobornaba a los inspectores para que cerraran por mantenimiento cada vez que pasaban convoyes de drogas. Y descubrieron un plan maestro escondido en archivos cifrados en el portátil personal del senador Hassan. El plan se titulaba Fase 3, Integración Continental. El objetivo: transformar Minnesota en el centro logístico permanente de una red criminal transcontinental que se extendería desde Mogadiscio hasta la Ciudad de México y Montreal. Crear una infraestructura en la sombra, políticos controlados, fuerzas del orden corruptas, jueces comprados capaces de proteger las operaciones de los carteles durante décadas, convertir el corazón del país en una fortaleza. Y casi funcionó. El juicio del senador estatal Dair Hassan está programado para comenzar en un tribunal federal de Minneapolis en abril de 2026. Los fiscales buscan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La evidencia incluye aproximadamente 3 millones de páginas de documentos, 240 horas de comunicaciones grabadas y el testimonio de 412 testigos. Sin embargo, su equipo de defensa ya ha señalado su estrategia. Hassan era una figura decorativa,
manipulada por fuerzas más poderosas. Fue atacado por su origen étnico y su activismo. Los cargos tienen motivaciones políticas. La respuesta de la fiscalía es simple: la evidencia habla por sí misma. El fiscal general Marcus Doherty se ha declarado no culpable de 67 cargos federales. Se enfrenta a una pena máxima de 420 años de prisión. Los 17 agentes de policía, 9 auditores, 4 jueces y 6 legisladores arrestados en la operación están a la espera de juicio. A la mayoría se les ha negado la fianza. Las 400 víctimas de trata rescatadas durante la Operación Velo del Norte están recibiendo atención médica, asistencia legal y asesoramiento para el trauma. Las autoridades de inmigración les han concedido un estatus de protección especial. Sin embargo, su testimonio será crucial para procesar no solo la red de Minneapolis, sino las conexiones internacionales de los carteles que abarcan 3 continentes. Y la investigación continúa cada día. Nuevos nombres surgen. Nuevas conexiones emergen. Nuevos crímenes son descubiertos. Los investigadores federales ahora están siguiendo el rastro del dinero en Ohio, Texas, California, Nueva York y Florida. Están coordinando con Interpol, Europol y agencias de aplicación de la ley en Somalia, Kenia, Turquía y México. Están construyendo casos que tardarán años en ser procesados, porque esta historia no trata solo de un senador. Se trata de un sistema que casi fue completamente tomado por criminales que entendieron una simple verdad: el poder no siempre necesita violencia, a veces solo necesita silencio. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Nos dice que la corrupción no siempre lleva una máscara de villano, a veces lleva el rostro de la compasión. A veces habla el lenguaje de la justicia y se esconde detrás de causas tan justas que cuestionarlas parece odio. Nos dice que los sistemas diseñados para ayudar pueden ser convertidos en armas para dañar y que la supervisión no es opresión, es protección. Nos dice que las personas que más sufren de este tipo de corrupción son las mismas comunidades a las que los criminales afirman servir. Los refugiados legítimos cuyas reputaciones son destruidas, los trabajadores sociales honestos cuyos programas pierden financiación, las familias vulnerables que pierden acceso a los servicios porque los criminales robaron los recursos destinados a ellos. Y nos dice que el silencio tiene un precio. Durante años, las personas que cuestionaron la rápida expansión de los programas de asistencia a refugiados en Minnesota fueron tildadas de intolerantes. Las personas que señalaron irregularidades en los patrones de facturación fueron acusadas de racismo. Las personas que hicieron preguntas básicas sobre la rendición de cuentas fueron silenciadas por multitudes que gritaban islamofobia. Ese silencio costó 4.000 millones de dólares. Costó 800 vidas perdidas por el fentanilo. Costó la libertad de 400 personas. Costó a todo un estado su confianza en las instituciones diseñadas para protegerlo. El poder no necesita ejércitos cuando puede comprar silencio con acusaciones. El sol se pone sobre Minneapolis. La temperatura vuelve a caer por debajo de 0. El distrito de Cedar Riverside vuelve a estar en silencio, pero ahora es un silencio diferente. El silencio de una comunidad que procesa la traición. El silencio de los investigadores que aún tamizan montañas de pruebas. El silencio de un sistema que comienza el largo y doloroso proceso de reconstrucción. En el Centro de Detención Federal del Centro, el senador estatal Dahir Hassan se sienta en una celda de detención a la espera de ser procesado. El traje a medida ha sido reemplazado por un mono naranja. El café turco ha desaparecido. La expresión tranquila y medida se ha resquebrajado. En Eau Gare de Minnesota, Wisconsin e Iowa, las familias de las víctimas de sobredosis están descubriendo que las drogas que mataron a sus hijos llegaron a través de redes financiadas por sus propios impuestos y protegidas por sus propios funcionarios electos. En el almacén de Burnsville, los equipos forenses continúan procesando pruebas. Estiman que llevará 18 meses catalogar completamente todo lo incautado. Y en Washington, los formuladores de políticas se enfrentan a preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo proteger a los refugiados vulnerables mientras se previene la explotación criminal? ¿Cómo mantener la supervisión sin crear barreras para la asistencia genuina? ¿Cómo reconstruir la confianza en sistemas que han sido tan profundamente corrompidos? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero deben hacerse, porque la alternativa es el silencio. Y hemos visto lo que cuesta el silencio. Esta historia no ha terminado. La investigación continúa en Ohio, Texas, California, Arizona, Nueva York, Florida, donde quiera que operen estas redes.
Los investigadores están siguiendo el dinero, rastreando las conexiones, construyendo los casos. Este no es el final de la historia. Esto es solo el principio. Si todavía estás aquí, si esta historia te importa, compártela, porque lo único que permite que la corrupción florezca es el silencio. Y el silencio, como aprendió Minneapolis, tiene un precio que ninguno de nosotros puede permitirse pagar. La investigación continúa, la justicia es lenta, la justicia es imperfecta, pero la justicia está llegando. Déjanos tu comentario si crees que la corrupción como esta debe ser expuesta a la luz. Dale me gusta si quieres que más personas vean esta historia. Porque la próxima ciudad podría ser la tuya y la próxima red ya se está construyendo.